A las 4:30 de la mañana, las luces se encendían en la panadería Hearth y Home de San José, mucho antes de que el sol se asomara por el horizonte. Entre el ruido de las bandejas y el aroma de la masa leudándose, se encontraba Isabella Torres, de 31 años, jefa de repostería y el alma de la pastelería. Sus manos se movían con la gracia de la costumbre, dando forma a los croissants, amasando y glaseando los rollos de canela que se habían convertido en los favoritos del barrio. Pero había algo más que Isabella hacía, algo que pocos notaban y aún menos entendían. Todos los días, antes del ajetreo matutino, envolvía un pastel caliente en papel de pergamino, servía café caliente en un vaso de papel y salía silenciosamente por la puerta trasera. A solo una cuadra de distancia, junto a la desgastada parada del autobús, los dejaba con una pequeña nota escrita con una caligrafía cuidadosa. Les deseo calor y paz hoy. Nunca esperaba a ver quién los recogía. Pero ella lo sabía. Había un hombre mayor con barba plateada y un abrigo marrón descolorido que se sentaba allí todas las mañanas. Nunca rogó. Nunca habló. Simplemente se sentó en silencio, con la mirada perdida, mientras el mundo pasaba velozmente a su lado. Para Isabella, no era un fantasma de la calle, era una persona. Y la gente, creía ella, merecía ser vista. Sus compañeros de trabajo susurraban a sus espaldas. Desperdicia buenos pasteles en un vago, murmuró uno. Se arrepentirá cuando empiece a pedir más, advirtió otro. Pero Isabella no se inmutó. Cuando un nuevo gerente le sugirió que donara a un refugio, es mejor publicidad, afirmó. Ella solo asintió. A la mañana siguiente, llegó 20 minutos antes, asegurándose de que nadie la descubriera. No le importaba que la gente pensara que era débil. Su prometido, Daniel, un bombero local, lo comprendió. No solo horneas pan. Isa, le dijo una vez. Le das a la gente una razón para sentirse humana de nuevo. Durante 6 años, Isabella nunca le preguntó el nombre del hombre. Él nunca se lo dijo. Su conexión se basaba en una compasión silenciosa, entregada a diario, sin juicios ni expectativas. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie podría haber adivinado, era que un día, el hombre rompería su silencio y entraría en su vida de una manera que dejaría a toda la ciudad sin palabras. 3 meses antes de su boda, el ambiente en Hearth y Home Bakery había empezado a cambiar. Una nueva gerencia había tomado el control. Una marca impecable, presupuestos más ajustados y un enfoque en la percepción del cliente. Isabella, a pesar de sus años de dedicación y la fiel base de clientes matutinos que había creado, fue apartada durante su revisión anual. Tus gestos matutinos, comenzó el gerente con cuidado, golpeando el bolígrafo. Son admirables, Isabella. De verdad. Pero algunos clientes han mencionado sentirse incómodos. Quizás podrías apoyar una organización más adecuada. Sonrió cortésmente, dijo que lo consideraría, y a la mañana siguiente, llegó incluso antes, 15 minutos antes de su hora habitual. El pastel y el café seguían en su lugar habitual, la nota aún doblada debajo de la taza. No necesitaba público. Ese nunca fue el punto. Pero no todos ignoraban su rutina. Una mañana, un cajero recién contratado regresó de fumar, y vio a Isabella escabullirse por el callejón. Más tarde, le susurró a una clienta lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Lleva años alimentando al mismo indigente. Todos los días. La clienta, una mujer bien vestida de unos 50 años, miró a Isabella con una mezcla de lástima y condescendencia. Pobre chica, murmuró. Cree que está cambiando el mundo con sus pasteles. Isabella no dijo ni una palabra. Simplemente volvió a amasar, dejando que las palabras la atravesaran como humo. Pero se quedaron en su mente, no porque le dolieran, sino porque le recordaban lo poco que las personas se veían realmente. Eres demasiado blanda, le había advertido su madre cuando Isabella le dijo que estaba comprometida. Das Ypsilondas. Un día, se te acabará. Pero Isabella no creía que la amabilidad fuera un recurso finito. Su prometido, Daniel, nunca cuestionó sus tempranas partidas. Tenía sus propios rituales discretos, guardar un par de botas extra en su camioneta para quien lo necesitara, dejar la compra en albergues después de largas jornadas. No se trata de salvar a la gente, dijo una vez. Se trata de no ignorarla. Entonces, una mañana lluviosa de principios de diciembre, el hombre no estaba en su sitio habitual. Su banco estaba empapado, vacío, y por primera vez en años, Isabella dudó. Pero aún así dejó la comida, dejó la nota, esta vez añadiendo su propia bufanda de lana desgastada. Al día siguiente, regresó. Todavía silencioso. Todavía distante.
Pero junto a la taza de café vacía había algo inesperado. Una servilleta, doblada en un triángulo, con una tenue escritura a lápiz sobre su superficie. Las palabras eran irregulares, temblorosas, pero inconfundibles. Gracias por verme como persona. Sostuvo la servilleta en la mano un buen rato. Luego la dobló de nuevo y la guardó en su billetera, detrás de su licencia de conducir, donde nadie la vería. En los días en que el mundo se sentía duro y ajetreado, la sacaba y la volvía a leer. Las palabras no eran dramáticas. No había historias, ni súplicas de ayuda. Solo una simple verdad. Ella lo había visto. Y eso había sido suficiente para importar. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que alguien más también la había visto. Alguien que una vez guió a hombres a través del fuego y la metralla, y que ahora solo cargaba silencio y sombras. Y aún no había terminado su historia. La boda terminó, pero el recuerdo de ese día nunca. La noticia de la ceremonia, de los 12 marines de gala, del sargento Víctor Hall acompañando a un panadero al altar, se difundió discretamente al principio. No hubo comunicados de prensa, ni titulares. Solo conversaciones en voz baja en estaciones de bomberos y reuniones de marines, susurradas con reverencia. Pero para Isabella y Daniel, el mundo no cambió porque otros finalmente vieran lo que ella había hecho. Cambió porque ella no podía dejar de ver lo que otros ignoraban. No volvieron a la panadería después de su luna de miel. En cambio, con el dinero de su regalo de bodas, alquilaron un pequeño local a 2 cuadras de donde solía estar el banco de Víctor. El local tenía la pintura descascarada y el suelo crujía, pero tenía un gran ventanal que dejaba entrar el sol y espacio justo para unas cuantas mesas y una pequeña cocina. Sobre la puerta, colgaron un letrero de madera tallado por un veterinario local. La mesa silenciosa. No había menús, ni precios, ni preguntas. A cualquiera que entrara se le ofrecía un desayuno caliente, una palabra amable, y si lo deseaba, un sobre con una nota escrita a mano. A veces, las notas eran solo recordatorios. Tú importas. Te ven. Tú perteneces. A veces eran citas de la servilleta de Víctor. Una decía simplemente, gracias por verme como persona. Víctor nunca apareció en la mesa silenciosa. Ni una sola vez. Pero cada mes, Isabella recibía una postal. Llegaban de todos los rincones del país. Utah, Texas, Pensilvania, incluso de un pequeño pueblo pesquero de Maine. La letra era siempre la misma, temblorosa pero firme. Cada desayuno es un saludo. Gracias, Isabella. Una tarjeta tenía el dibujo de una servilleta doblada. Otra tenía una flor prensada pegada con cinta adhesiva. Y una vez, recibió una que solo decía, estoy aprendiendo a vivir de nuevo. El capitán Duncan también cumplió su promesa. En el primer aniversario de la apertura de la mesa silenciosa, él y los otros 11 marines regresaron, esta vez vestidos de civil. Cada hombre llevaba una flor, que colocaron en el mostrador en silencio. Nos turnaremos como voluntarios, dijo Duncan. Este es un honor que no vamos a olvidar. Veteranos de todo San Diego comenzaron a llegar. Algunos se quedaron horas, otros solo lo suficiente para comer. A nadie se le pidió que explicara dónde habían estado. A nadie se le preguntó su nombre. Se les sirvió como personas, no como casos, ni como cargas, ni como estadísticas. Simplemente como personas. Isabella colgó la nota original de Victor sobre el mostrador. Debajo, añadió la suya. Todos los que se sientan a esta mesa tienen una historia que vale la pena conocer. A veces las mañanas eran duras. Escaseaban los suministros. Los voluntarios cancelaban a última hora. Algunos días sentían que volvían a ser invisibles. Pero Isabella recordaba el día en que 12 marines la felicitaron por hacer lo que siempre creyó correcto. Eso siempre era suficiente. Daniel, barriendo una noche, la miró con una sonrisa discreta. Cuando me casé contigo, dijo, creí que me casaría. Resulta que también me casé con una misión. Y con 12 marines. Ella rió. La mejor familia, la que te encuentra cuando menos te lo esperas. Y seguían apareciendo. Cada semana, cada mañana. No por fanfarria, ni por medallas, sino porque una mujer dejó un pastel en un banco y no necesitaba saber su nombre para ofrecer dignidad. 6 meses después, un equipo de noticias local escuchó rumores sobre un lugar llamado la Mesa Silenciosa, un servicio de desayuno donde los veteranos eran alimentados sin cámaras, sin condiciones ni ataduras. Contactaron a Isabella para una entrevista. Ella declinó cortésmente. No se trata de mí, dijo. Se trata de la gente que nadie ve. Que hablen si quieren. Así que el equipo llegó de todos modos, no con focos, sino con cuadernos.
Escucharon a los veteranos. Algunos compartieron historias. Otros guardaron silencio. Pero todos señalaron el letrero de madera en la puerta como la razón por la que seguían regresando. Alimentar a una persona alimenta a una vida entera que, de otro modo, podría quedar en el olvido. En las mañanas, cuando escaseaban los suministros o cuando las facturas eran más difíciles de estirar, Isabella miraba la servilleta enmarcada en la pared. La que simplemente decía, «Gracias por verme como persona». Era toda la motivación que necesitaba. Daniel nunca necesitó que lo convencieran. Como bombero, había visto lo suficiente para saber que no todos los héroes llevaban medallas. Algunos llevaban chaquetas rotas. Algunos se sentaban solos en los bancos del autobús. Y algunos, como Víctor Hall, cargaban con el peso del mundo en silencio hasta que alguien simplemente los vio. Una tarde lluviosa, Isabella salió a la parte de atrás y encontró a una mujer sentada en el banco donde todo comenzó. Empapada, temblando y en silencio. Sin dudarlo, la llevó adentro, le ofreció una toalla seca y una comida caliente. Sin hacer preguntas. Porque eso fue lo que Víctor le enseñó. Que no necesitamos conocer la historia de una persona para ofrecerle dignidad. Solo necesitamos verla. En el primer aniversario de la boda de Isabella y Daniel, los 12 marines regresaron una vez más. Sin uniformes. Sin discursos. Solo cada hombre llevando una flor y colocándola suavemente debajo del servilletero. El capitán Duncan miró a su alrededor, en voz baja pero segura. Solíamos decir, nunca dejes atrás a un marine. Pero Isabella nos recordó que hay gente que no usa uniforme y sigue viviendo según ese código todos los días. Más tarde esa noche, mientras Isabella cerraba la mesa silenciosa, miró por la ventana hacia la calle vacía y susurró para sí misma. Hay quienes viven como héroes, solo para morir en silencio, si nadie los ve como humanos. Pero no allí. No en su mesa. Ya no.